Bueno, el primer día, más bien el segundo, ya ven que el primer día fue el encuadre del curso, explicar cómo va a estar, pero a partir del segundo día, yo empecé por plantear qué era lo que andamos buscando, no solo en la materia, sino en la carrera en general, y más o menos lo plasmé en un esquema que vendría siendo ¿sí? Decíamos que todo empieza con la necesidad que expresa un usuario. En nuestro caso, esa necesidad pues la plantea a través de un enunciado, ¿verdad? ¿Y qué proceso tenemos que hacer? A veces, les digo, no nos damos cuenta de todo el proceso, pero si somos conscientes, creo que podemos entender mejor y ver en dónde pudiéramos estar fallando. Entonces, inclusive aquí yo puse, este proceso, el primero es el que vamos a hacer nosotros. Entender en el lenguaje natural, pero en el dominio del usuario, o sea, porque me puede decir términos que no conozco, aunque estén en español, pero es un tema que no conozco. Bueno, es en el dominio del usuario, pero me lo va a plantear en lenguaje natural y la idea es llevarlo hasta un lenguaje de computadora, de lenguaje máquina, el binario, ¿verdad? Y entonces dijimos que tendríamos primero que llevarlo a un lenguaje de programación, pero antes de eso pasamos por un lenguaje algorítmico. Esto ya lo estamos haciendo, ya el usuario me plantea la necesidad, inclusive por aquí lo ponía de otra manera, el usuario me plantea la necesidad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Un análisis. Jóvenes, acá se oye mucha plática. Hacemos un análisis. En el análisis es entender el problema, especificamos los datos de entrada, los de salida, y ya cuando tenemos una solución, un proceso de solución, lo plasmamos en un algoritmo. Hasta aquí hemos llegado nosotros, y luego ya, después del algoritmo, ¿qué es lo que sigue? También lo tenemos acá. Después del algoritmo, sigue pasarlo a un lenguaje de programación. Todavía no a un lenguaje máquina, sino a un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación, después, mediante un proceso que se llama compilación, lo va a llevar al lenguaje de la máquina. Pero, por suerte, eso no nos toca hacerlo a nosotros. Creo yo que es lo más complicado. O bueno, más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces, ya llegamos al punto en que podemos empezar a codificar, a hacer la solución del problema, pero en un lenguaje de programación. Ok, entonces yo aquí puse algunos ejemplos, pero ¿cuál es el que vamos a usar? Dijimos, ¿cuál lenguaje? ¿Se acuerdan? Java, este es el que vamos a usar, ¿sí? Bueno, entonces voy a, ¿por qué Python no sí se ha planteado usar otro, pero la evolución, bueno, al menos aquí en la carrera, yo tengo ya muchos años aquí dando materias de programación. El primer lenguaje que usamos nosotros aquí fue el Pascal, hace muchos años. Y luego de ahí nos brincamos al C. Hablo de las materias digamos, las básicas de programación, que son 4. Fundamentos de programación es esta, la que sigue es programación orientada a objetos, y luego sigue estructura de datos, y después tópicos avanzados de programación. Esas son las 4 materias básicas de programación. Y en esa se ve el mismo lenguaje desde el inicio, es el lenguaje de base. Se cambió de Pascal a C, y luego de C a C++, de C++ a C Sharp, y de C Sharp se cambió a Java, y es el que estamos trabajando ahorita. Ahora, por ahí alguien me preguntaba, ¿y qué nunca no vamos a ver Python ni C++? Ni bueno, ya en otras materias sí pueden ver otros lenguajes, pero en los de base, en las 4 materias de base, lo que vamos a ver es Java. Bien, ahora, les voy a plantear cómo estaba en mis tiempos esto de hacer un programa. Ya cuando teníamos el algoritmo y todo, necesitamos conseguir un editor para escribir el programa, un editor de texto. Había que conseguirlo. Y luego, una vez que tenemos el editor, conseguir el lenguaje de programación. El lenguaje de programación había que comprarlo. Y ese lenguaje consistía en todas las librerías y programas que hacían posible que del código del código escrito por el programador, se pasara a un código ejecutable en la computadora. Y en eso consistía el lenguaje y había que comprarlo, ¿verdad? Después surgieron ya muchos lenguajes que se pueden, digamos, son gratuitos como Java,
o como ya, aunque sean comerciales como todos los de Visual Studio, C Sharp, son comerciales, pero nos dan versiones gratuitas pues para que los conozcamos, ¿verdad? Entonces ya ahorita es muy fácil conseguir un lenguaje de programación. En esos tiempos había que comprarlos y no era tan fácil así pirateárselos. Bueno, y luego ya una vez que tú tenías un editor para escribir el programa, tenías que hacerlo pasar a través de comandos por el compilador y luego ya generar, después de unos procesos, el ejecutable. Todo eso lo teníamos que hacer en el sistema operativo, directamente en el sistema operativo, en la línea de comandos. Entonces ya como todo esto ha evolucionado bastante, pues ya hay herramientas que conjuntan todo eso. Y esas herramientas se llaman IDE. Bueno, voy a poner aquí, el lenguaje que vamos a utilizar es Java, ¿sí? Vamos a poner aquí. Bueno, este es el que vamos a utilizar. Java. Pero Java, como les digo, para poder editarlo, compilarlo y probarlo, en lugar de hacerlo en el sistema operativo, que tal vez lo veamos como un ejemplo cómo se haría, pero pues para hacer que sea más práctico, vamos a utilizar lo que se llama un IDE, un ambiente integrado de desarrollo. IDE. ¿Sí? Un ambiente integrado de desarrollo incluye un editor de código, el reconocimiento del compilador del lenguaje que estemos usando y la generación, bueno, y la compilación obviamente, y la generación del archivo ejecutable, que es el que se le entrega al usuario. Acá, hasta el final, ¿verdad? Es el que se le entrega. Bueno, ese IDE se llama, el que vamos a utilizar se llama NetBeans. NetBeans no es el lenguaje de programación, está muy grandote esa letra. Dejen ponerla más pequeña. Ok, NetBeans. Pero tanto Java como NetBeans pues tienen versiones, muchas versiones, y a veces es un problema porque van cambiando y hacemos una aplicación y luego ya no funciona en una versión más nueva. Entonces por eso nos tenemos que poner muy de acuerdo en las versiones que vamos a utilizar. Ahí, ustedes en la computadora ahorita que ya la tienen prendida, por favor, busquen la aplicación NetBeans. No sé, por ahí vi que ya unos la tenían abierta. NetBeans, así como dice aquí, que tiene este icono, como un hexágono con colores. ¿Sí? Es este que está aquí. NetBeans. Aquí le dan en el buscador NetBeans y ahí les aparece. ¿Ya les apareció? A ver, le damos aquí NetBeans. Aparece este. ¿Ven cómo se llama? El nombre completo es Apache NetBeans IDE. IDE me dice que es un ambiente integrado de desarrollo. Y aquí viene la versión. Es la versión 20. Yo tengo instalada normalmente la versión que está instalada también aquí para que sea lo mismo. ¿Sí está la 20? Sí. Ok, entonces arrancamos la versión. Ahí está, bueno, aquí ya lo tengo yo. Y les va a aparecer una pantalla como esta. No es el lenguaje de programación, este es el ambiente para programar. Es la herramienta que conjunta el editor, el compilador y todo. Bueno, pero porque el NetBeans trabaja con varios lenguajes, o sea, no nada más con Java. Muchos lo utilizamos con Java, pero trabaja con varios lenguajes. Bueno, entonces, no vamos a ver, por ejemplo, ahorita al detalle cada opción, ¿verdad? Porque sería mucho, no nos vamos a acordar y tal vez algunas ni las vamos a usar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir utilizando las más comunes, nos las vamos a ir aprendiendo. Bueno, antes de eso, yo quiero checar qué versión de Java es el que estamos usando. Java es un lenguaje que, bueno, ya se puede descargar, se puede descargar desde internet. Yo les voy a dejar una liga en la página del curso, en donde yo subí ahí a la nube, subí el que yo descargué y el que instalé, por si quieren, para tener el mismo, ¿no? Ahí tienen instalado el 21. Nos vamos aquí donde dice Tools, y acá dice en plataformas de Java, Java Platform, le damos clic y aquí nos dice qué versión está instalada. Ok, entonces voy a poner acá
De Java vamos a utilizar, se llama JDK, el conjunto de librerías de Java, JDK 21. ¿Sí? Es la versión que vamos a usar. Y del NetBeans, la versión que vamos a usar, ¿cuál es? La 20. Ustedes pueden decir, no, pues yo tengo otra y con esa trabajo muy a gusto y todo. El problema va a ser cuando les encargue proyectos y me los tengan que enviar. Si no es compatible con mi versión, pues no los voy a poder revisar. Por eso sí es importante que tratemos de tener lo mismo, ¿sí? El JDK, el 21 y el NetBeans, el 20. Son las que yo tengo instalados aquí. Bueno, entonces, aquí miren, igual que muchas aplicaciones, pues tiene la misma apariencia, la misma interfaz que muchas aplicaciones. Tiene un menú textual con todas las opciones, que les digo, son muchas. Y luego tiene una barra de botoncitos con las, digamos, herramientas o las opciones más usuales. Y bueno, pues no, como les digo, no vamos a verlo así al detalle ahorita cada cosa que es, sino que lo vamos a ir utilizando y nos vamos a ir dando cuenta. Nos vamos a dar cuenta de cómo se trabaja. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es crear algo donde podamos codificar, donde podamos poner el código de Java. Yo les encargué en la tarea, la consulta, pues que consultaran cómo se declaran las variables, o sea, los elementos esenciales del lenguaje de Java, cómo se declaran las constantes y las variables, cómo la entrada de datos, los tipos de datos, todo eso, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí dos opciones que dicen un más. Normalmente el más significa que es algo nuevo, ¿no? Bueno, ¿por qué hay dos? El primero es como una hoja en blanco. Es si queremos agregar un archivo nuevo. Ese rara vez lo vamos a utilizar. Porque, a diferencia de, por ejemplo, Flowgorim y PSIN, que el algoritmo cabe en un solo archivo, el proyecto de Java es un conjunto de muchos archivos. Y por suerte NetBeans los administra. Y qué bueno, lo vamos a dejar que lo administre. Bueno, por esa razón, la opción que nosotros vamos a utilizar para crear un proyecto, así se le llama a una aplicación, un proyecto de NetBeans, es con la segunda opción, este más. Este más, vean cómo está con una carpeta. ¿Qué quiere decir? Que se va a crear un conjunto de archivos y que nosotros lo vamos a englobar en un proyecto. Pero bueno, muchas cosas para nosotros van a ser transparentes, ¿no? Bueno, le damos aquí, en el más pero de la carpeta. Y entonces nos da algunas opciones por aquí y hay que fijarnos que esté seleccionada la que se llama Java with AND. De repente, estas son otras opciones, pero hay que revisar que esté Java with AND. Como una vez que la seleccionamos ya se queda ahí, pues muchas veces cuando creamos un proyecto le damos a avanzar y no nos dimos cuenta de que cambió a una de las otras dos y entonces el proyecto que nos va a mostrar no es como lo esperamos, la plantilla del proyecto. Lo que pasa es que NetBeans ya trae como machotes, como plantillas de los proyectos más usuales que se generan en Java. Y nada más, checamos que aquí diga Java with AND. Y dentro de Java with AND vemos qué tipo de proyectos se pueden crear. Y el que vamos a crear es el primero, el que dice aplicación de Java. Entonces que tenga Java with AND y que esté seleccionado aplicación de Java. Ok. Ahora, las aplicaciones de Java o de otros lenguajes, de todos los lenguajes prácticamente, las podemos dividir en dos grandes tipos. Los que son de modo consola y los que son de modo gráfico o visual. Las aplicaciones visuales pues son las que conocemos, simplemente NetBeans es una aplicación visual porque a través de botones y ventanas y muchos elementos interactuamos para hacer lo que necesitemos. Pero aunque ustedes no lo crean, en mis tiempos las aplicaciones no eran visuales, eran puro texto, eran lo que se llama modo consola, pero hay que conocer el modo consola. Entonces, nuestras primeras aplicaciones de Java las vamos a hacer en modo consola, aunque parezcan ya de la época de la prehistoria, cuando las ejecutemos, pero así van a ser. Aparte les digo, ya cuando lo hace uno, es muy diferente que yo utilice una aplicación que ya alguien hizo y nomás la estoy criticando, a que
yo ejecuté una que yo hice y como que ya la voy a ver diferente, porque ya sé exactamente cómo está por dentro todo, ¿no? Bueno, entonces le damos aquí avanzar. En mi caso, pues ya lo puso porque lo había seleccionado. Le damos aquí avanzar. Y me pregunta el nombre del proyecto. Nombre del proyecto. ¿Sí? Y bueno, de la misma forma que lo hago con los algoritmos, voy a establecer una estructura igualita. FD, todos mis proyectos de clase de esta materia van a empezar con FD, y luego guión bajo, la fecha en que lo creamos, 2024, empezando por el año 09, estamos 18, y luego ya una breve descripción de lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me voy a regresar para acá. Fíjense, nosotros lo que hemos hecho hasta ahorita, ya pasamos por entender lo que me pidió el usuario, bueno, por acá. Lo que me pidió el usuario ya lo analizamos y ya tenemos el algoritmo. El siguiente paso es codificar en un lenguaje que va a ser Java. Bueno, entonces, por eso, nuestras primeras aplicaciones de Java, vamos a tomarlas de algoritmos que ya tenemos. Entonces me voy a ir para acá y voy a recuperar el primer ejercicio que hicimos. ¿Alguien se acuerda de cuál fue el primer proyecto que hicimos? Fue el martes 3 de septiembre y fue el del área y perímetro de un rectángulo. Bueno, este le voy a cambiar a la fecha de hoy, que es miércoles. ¿Miércoles qué? 18 de septiembre. Y en lugar de decir desarrolle un algoritmo, ese ya lo tenemos. Le voy a decir desarrolle una aplicación en Java, ¿sí? Para determinar el área. El análisis ya lo tenemos, el algoritmo ya lo tenemos, por aquí está el algoritmo. Y entonces lo que sigue ahora es ya crear el proyecto, es lo que estamos haciendo acá. Muy bien, entonces, por eso el nombre, después de la estructura de la fecha, le voy a poner aplicación rectángulo, o área rectángulo, igual que como se llamó el algoritmo. Y cuando yo me pide otras cosas, pero normalmente no las vamos a modificar. ¿Qué me pide? ¿En dónde voy a ubicar el proyecto? Y que si va a tener un punto de entrada. Realmente no le movemos ahí, le damos nada más aquí terminar. Y con lo que me contesta es con el archivo de código fuente de Java donde voy a escribir mi lógica de la aplicación. Es decir, este archivo que están viendo ustedes aquí es un archivo de código fuente de Java. ¿Sí? Un archivo de código fuente de Java siempre va a tener lo que se llama una clase. No voy a ahondar mucho en esto porque es un concepto de programación orientada a objetos. Nada más entender que todos los proyectos que creemos van a estar dentro de un class y se llama igual que mi proyecto. Tal vez ustedes no lo ven en los colores que lo muestro yo aquí, porque yo le cambié al editor que me pusiera en ciertos colores los elementos para distinguirlos más rápidamente. Este es en una clase. Y dentro, vean cómo aquí hay llaves para delimitar bloques de código. Bueno, esta apertura de llave indica que todo lo que está dentro de él pertenece a class. ¿Y dónde termina? El editor me ayuda. El editor es un editor de código. En mis tiempos, ojalá hubiéramos tenido algo como esto. Nosotros teníamos editores de texto como el bloc de notas. Esos editores no me daban ayuda de nada. O sea, yo tenía que escribir todo y hasta que compilaba me daba cuenta de todos los errores. Aquí no. Hay una precompilación, el editor me ayuda con sugerencias, con librerías, o sea, me ayuda mucho. Simplemente con los colores, con las cursivas, con todo eso me ayuda a entender mejor el código. Bueno, entonces, dentro de class siempre va a haber public static pod main. Main, ¿qué quiere decir? Principal, ¿sí? Entonces, cuando creamos nosotros un proyecto, me genera el archivo de código fuente de Java que incluye la función principal. Eso quiere decir que esto se puede ejecutar. Si trae esta función, ese archivo se puede ejecutar. Se puede ejecutar, obviamente, ya en el sistema operativo. Bueno, entonces fíjense.
yo me puedo, si me voy a la pestaña de proyectos, no sé si la tengan por ahí a la vista. ¿Sí tienen una pestaña acá a la izquierda que se llama proyectos? Ok, bueno. Entonces, aquí, estos proyectos que ustedes están viendo aquí son los que yo he generado en este semestre. En el de ustedes es el primero. Aquí está un FA del otro grupo de fundamentos. Y este es el que acabamos de crear aquí con ustedes. Y todos estos que están acá son los que he creado con los otros grupos de programación orientada a objetos. El PA, programación del grupo A y programación del grupo B, porque ahí casi desde el principio empezamos a trabajar con Java. Bueno, entonces, si expandimos nosotros este proyecto con esta flechita, me da dos categorías o dos carpetas. ¿Qué significa esto en español? Source package, paquete de fuente, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Librerías. Si yo expando librerías, aquí es donde me dice qué JDK estoy usando en particular para este proyecto. Normalmente pues le va a asignar el JDK que yo tengo en el NetBeans, el JDK 21. Y si me voy al paquete de fuentes, me abre otra subcarpeta, y si le doy aquí clic, entonces este archivo que estamos viendo es el que está en el editor. Este lo generó, es este mismo que estamos viendo aquí, ¿sí? Ahora, una pregunta que casi siempre me hacen al principio es, ¿cómo me llevo este proyecto que hice, cómo me lo llevo a mi computadora? Y los primeros intentos generalmente los hacemos a través del NetBeans, de que aquí lo copiamos a una memoria. Bueno, yo les sugiero que no lo hagan así, porque recuerden que el proyecto son muchos archivos, ¿sí? Y entonces lo mejor que pueden hacer para copiar el proyecto es irse al sistema operativo. Nos vamos al explorador de archivos, ¿sí? Bueno, y me voy a la carpeta de documentos. Cuando instalamos NetBeans y JDK, ustedes lo van a tener que hacer en su computadora. Cuando lo instalamos, si no le cambiamos rutas, las dejamos por default, me va a crear dentro de la carpeta de documentos otra carpeta que se llama NetBeans Projects, que viene siendo esta. NetBeans Project. Esa la crea la instalación de NetBeans. Entonces, cuando yo entro a NetBeans Projects, voy a encontrarme muchos proyectos, porque yo tengo aquí muchos. Pero el que acabamos de hacer tiene que estar ubicado por aquí. Aquí está, miren. Ya lo ubicamos, es este. FD 2024 del 0918, área rectángulo. Nada más copien esa carpeta a su memoria y ya copiaron todo el proyecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué contiene dentro de esa carpeta? Vamos a averiguar un poquito. Miren. Me voy a ir aquí al proyecto, lo voy a comprimir. Este proyecto que estamos viendo dentro de NetBeans es una representación de lo que realmente está en el sistema operativo. En el sistema operativo, en los archivos del sistema operativo, aquí tenemos este proyecto, es este de aquí. Este de aquí, acá está visualizado de otra manera. Bueno, si yo expando, aparecen unas carpetas, ¿sí? Bueno, unas opciones. ¿Qué pasa si yo entro a esta carpeta? Aparecen lo mismo. Este que dice SRC viene siendo el paquete de fuentes. O sea, esto que estamos viendo aquí es una representación de lo que realmente tenemos acá. Y si nosotros nos vamos aquí a SRC, SRC viene siendo el paquete de fuentes. Y esta carpeta que estamos viendo aquí es esta misma. Si yo abro esta carpeta, me va a mostrar el archivo de código fuente, que es el que tenemos en el editor. Bueno, si yo entro a esta carpeta, estoy viendo este archivo es este mismo, pero acá lo estoy viendo en el sistema operativo y acá lo estoy viendo dentro de NetBeans. Ahora, fíjense, cómo este archivo aquí se ve con colorcitos y a veces con cursiva, o sea, me ayuda mucho a entender el código. Pero si yo me voy a lo puedo abrir con el bloc de notas. Este archivo es el mismo que este. ¿Sí? Lo voy a abrir, pero con el bloc de notas. Abrir con bloc de notas. Y vean cómo me lo presenta. Es el mismo archivo, ¿eh? O sea, no es una copia. Es el mismo archivo. ¿Dónde se ve más padre? Pues acá, ¿verdad? Y luego acá, si yo cometo un error, una instrucción mal escrita en Java, acá no me va a decir nada, acá sí me lo va a decir. Bueno, pero fíjense,
Por ejemplo, yo ese mismo archivo, yo lo puedo abrir. Si ustedes se fijan, tiene un icono que no corresponde a NetBeans, a pesar de que está generado en NetBeans. Bueno, tiene un icono de otro editor. Yo instalé un editor porque a veces quería entrar a checar algún código de un archivo de NetBeans, y para no entrar al proyecto, arrancar NetBeans y entrar al proyecto y luego lo puedo hacer directamente con un editor de código. Este es un editor de código independiente, se llama Notepad++, y yo lo uso mucho para ver rápidamente el código de NetBeans, de cualquier lenguaje, pero yo en este caso NetBeans. Entonces yo puedo, si le doy doble clic, lo va a abrir con, este es un editor, pero por fuera de NetBeans, pero este sí es editor de código, por eso trae colorcitos y todo eso. Y fíjense, para comprobar que es el mismo archivo, lo estamos viendo con 3 editores diferentes. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Lo estamos viendo con 3 editores diferentes. Yo voy a modificar algo aquí. Le voy a poner hola mundo. Lo voy a poner ahí. ¿No? Hola mundo, bueno. Y no pasa nada acá, ni acá, pero lo voy a grabar. Ahora, ¿dónde grabo lo que ocurre dentro del editor de NetBeans? Tengo aquí un símbolo de grabar, ¿verdad? Ya ven que siempre un símbolo de grabar está representado por un disco, discos de hace mucho los disquetes. Pero ¿por qué aquí vienen 2 y no 1? ¿Por qué creen? Son 2 disquetes, ¿no? En lugar de 1. Casi siempre viene 1. ¿Pero por qué vendrán 2 aquí? Porque me está indicando que el proyecto tiene varios archivos, no tiene solo 1. Entonces, lo voy a grabar, ¿eh? Y vean qué sucede acá. Ya, cambié el foco para acá y ¿qué me dice? Este archivo ha sido modificado por otro programa. ¿Deseas recargarlo? Y vamos a ver qué pasa aquí. Y aquí ya me puso el Hola Mundo. ¿Sí? Porque es el mismo archivo. Y si me voy para acá, ahí está el Hola Mundo. Porque es el mismo archivo. Obviamente está mucho más práctico, mucho mejor si lo vemos dentro del editor de NetBeans. Ok, bueno. Y ya para terminar, dentro de los que más vamos a usar son estos dos iconos de un martillito. El martillito es el que compila. Siempre me refiero a mis tiempos porque pues cambiaron mucho ahora, pero en mis tiempos para compilar tenemos que aprendernos una serie de comandos ahí medio raras. Aquí no, nomás le das aquí y ya lo está compilando. Ya lo está compilando. Y si le das al martillito con la escobita, genera el ejecutable. ¿Sí? Y el ejecutable lo podemos checar acá en la carpeta. Si me voy a la carpeta, ya creo otras. Si se fijan que antes nada más estaba esta y creo que esta otra, ya creo una carpeta de build y una carpeta de dist. Y si me voy a la carpeta de dist, aquí está este es el archivo ejecutable, es el que yo voy a entregar. Ya está ejecutable, nada más que no, no lo ejecuta directamente el lenguaje máquina, sino lo hace a través de la máquina virtual de Java. Para que pueda funcionar este YAR, necesita estar instalada la máquina virtual. Porque la máquina virtual se va a encargar de tomar el código intermedio que tiene el YAR y luego convertirlo al lenguaje máquina del sistema operativo en donde esté trabajando. Hay una máquina virtual para Windows, otra para Mac y así, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que hicimos fue empezar a reconocer la herramienta con la que vamos a programar. Ya mañana, pues empezamos a codificar nuestro programa, ¿sí? Y por ahí les encargué que trajeran la tarea, que la tuvieran ahí a la mano, porque vamos a empezar a cómo se declaran las variables, cómo son la entrada de los datos, ¿sí? Ya no va a ser tan simple como en el algoritmo. El algoritmo, con una sola palabra, con un solo símbolo lo hacemos. Acá tiene que ser ya con más instrucciones, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas?